Muy buenos días, todavía Dios les bendiga a todos. Es un gusto poder estar una vez más reunidos a través de esta transmisión. Damos la más cordial bienvenida y saludo a aquellos que nos acompañan desde sus hogares. Es un gusto poder estar juntos y poder estar siendo bendecidos a través de la alabanza, de la adoración, porque Dios se mueve en medio de la adoración de su pueblo. Y por otro lado, también el Señor nos habla a través de la Escritura. Hemos estado compartiendo temas que consideramos que son de mucha relevancia para los tiempos que estamos enfrentando a nivel nacional y a nivel mundial. El día de hoy quisiera compartir una enseñanza que he titulado de la siguiente forma: ¿salvación para todos los hombres? Es una pregunta. ¿Salvación para todos los hombres? Y como subtítulo viene una segunda pregunta: ¿Jesús murió por toda la humanidad o solo por algunos? Son dos preguntas las que inspiran esta enseñanza, pero el título de la misma es ¿salvación para todos los hombres? Para ello voy a pedir que podamos abrir la Escritura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 13, en el versículo número 23. Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versículo número 23. Dice la Escritura de la siguiente forma: y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios el día de hoy que nos hable a través de su palabra y nos ayude a llegar a la respuesta de esta pregunta en cuanto a la salvación. Gracias, Dios amado, porque sabemos que estás en medio de nosotros y rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, que tu palabra vengan a dar claridad y luz con respecto a este tema que es tan importante, Señor. Háblanos, Señor. Ministra nuestros corazones, nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si podemos poner una vez más el título, por favor. Es una enseñanza que tiene como finalidad el poder entender un poquito acerca del tema de la salvación. ¿Salvación para todos los hombres? Es un dilema que ha surcado en medio de la mente de muchas personas a través de los años de la iglesia. ¿Salvación para todos los hombres? ¿Jesús murió por todos o solo por algunos? Qué importante es que podamos tener una respuesta con respecto al tema de la salvación. Y vemos que esta temática ha sido una incógnita no solamente en nuestra época, sino también desde el tiempo de Jesús. En el Evangelio de Lucas, el texto que leíamos, Lucas 13:23, dice la Escritura que alguien se le acerca a Jesús y le pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ahí está la pregunta, la salvación otra vez. ¿Cuántos se van a salvar? ¿Son muchos? ¿Son pocos? Y Jesús no dice son muchos o son pocos. Jesús habla acerca de la actitud que tiene que haber en nosotros para que podamos alcanzar ese regalo del Señor. Y Él responde: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no
podrán. Y debemos entender la respuesta de Jesús, no de que la salvación sea por obras o como un pago por un comportamiento, una actitud o un esfuerzo. Entendemos que la salvación proviene de lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Pero para que alguien pueda alcanzar la salvación, es importante que podamos entender que hay un evangelio que nos llama al arrepentimiento y nos llama a creer en Cristo Jesús. Es decir, la persona, para poder obtener este regalo precioso, debe tener una actitud correcta, una actitud bíblica, una actitud conforme a lo que habló Jesús. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Aquí Jesús no está hablando de que la salvación no es para todos los hombres. No todos serán salvos. No todos alcanzarán la vida eterna. Y nos está advirtiendo, esfuérzate. Esfuérzate a entrar por esta puerta angosta. Esfuérzate a caminar por este camino estrecho. Porque muchos van a procurar, pero no con la actitud correcta. Y por lo tanto, no van a entrar o no van a alcanzar la salvación. Un tema polémico, un tema en el cual hay diferentes posturas, opiniones. Pero me gustaría comenzar con una anécdota de un suceso que se dio hace ya más de 2 siglos. Hemos de movernos al siglo XVIII, aproximadamente a finales de 1770, 68, 67, siglo XVIII. Había 2 hombres que habían caminado juntos por mucho tiempo, John Wesley y George Whitefield o Whitefield. 2 varones que temían a Dios, que amaban a Dios, y no solamente eso, sino que predicaban la palabra de Dios con denuedo, con gracia, con impacto sobre muchas vidas. Pero en momento dado de su caminata, John Wesley y George Whitefield o Whitefield, a pesar de que ambos formaban parte de un movimiento conocido el día de hoy como los metodistas, empezaron a tener una división de opiniones en cierto punto doctrinal. Y esto llevó a que empezara a haber un cierto conflicto entre ambos. Pero más que entre ellos, el conflicto se observó entre sus seguidores. Es decir, a pesar de que eran cristianos, que habían creído en Dios, que caminaban buscando servir a Dios, comenzaron a tener una pugna que los llevó inclusive a lastimarse, a ofenderse y a situaciones vergonzosas. Ambos estaban dentro del movimiento metodista, pero había una diferente opinión doctrinal sobre el tema de la salvación, precisamente sobre el tema de la salvación. Y esto hizo que empezara a haber una situación de conflicto entre ambos y mucho más fuerte entre sus seguidores. Hay cartas que se conocen, que se escribieron George Wesley a George Whitefield y de regreso, y algunas de ellas eran bastante fuertes, bastante duras, pero Dios trató con ellos. Y finalmente George Whitefield murió antes que Wesley, y dice una anécdota que él pidió que George Wesley predicase el día de su muerte. Y hay un sermón muy conocido que predicó George Wesley después de la muerte de Whitefield, que se inspiró en el libro de Números, capítulo 23, verso 10, que dice: muera yo la muerte de los rectos. Y compartió acerca de la vida eterna, de la salvación y de la confianza que tenemos en la gloria y en la eternidad. Y por ahí se comenta de un incidente en el cual uno de los seguidores
de George Wesley, el que predicó ese día que había muerto George Whitefield. Se le acercó y le dijo: oye, Wesley, ¿y realmente crees que vamos a encontrar a George Whitefield en el cielo? ¿Realmente crees que va a estar en la gloria? ¿Lo vamos a ver en el cielo? Y Wesley lo volteó a ver y le dijo: yo creo que no. Yo creo que no lo veremos. Y le respondió y añadió: porque Él estará tan cerca de Jesús y nosotros más distantes, que quizá no lo veamos. Y si lo vemos, quizá lo veremos de lejos y lo saludaremos de lejos. Qué respuesta tan hermosa, que nos habla acerca del amor de Dios, del perdón de Dios, que a pesar de haber divergencias y distintas opiniones doctrinales, finalmente uno puede caminar con Cristo, seguir a Cristo, amar a Dios, amar al prójimo, dar nuestra vida por el Señor y llegar a la vida eterna. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Es un tema, salvación para todos los hombres, es un tema polémico, es un tema que ha generado polaridad. Hay personas que opinan que la salvación es para todas las personas, y hay personas que opinan que la salvación nada más es por un pequeño puñado de elegidos, de escogidos, de predestinados. Y ha habido pugnas, ha habido debates al respecto. Y es importante que podamos tener una respuesta bíblica, a pesar de que no es un tema esencial para la salvación. Sí puede influir en la idea que tenemos de Dios. Sí puede influir en el concepto que tenemos de Dios, en el carácter de Dios. Pues el hecho de pensar que Dios creó a un puñado de personas para ser salvas, mientras que Él creó a una gran cantidad de personas sin la más mínima oportunidad de la salvación. Eso nos deja ver a un Dios que en momento dado podemos preguntar: ¿por qué? ¿Por qué creaste a tanta gente para ser condenada? ¿Por qué creaste a tanta gente para morir eternamente? Sin la posibilidad del perdón, sin la posibilidad de la gracia, sin la posibilidad del arrepentimiento. Porque tú predestinaste a unos, a los escogidos, para la vida eterna, mientras que predestinaste a otros para la condenación y para la miseria eterna. Y esto puede distorsionar el carácter de Dios, porque pudiera aparentar ser un Dios carente de amor, un Dios carente de misericordia para con una gran cantidad de seres humanos que serán condenados. Si bien es cierto que Jesús mismo dijo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. La pregunta será: ¿esto acontecerá porque Dios así lo dispuso? ¿O esto será el resultado de que no hubo una buena actitud en muchos para buscar a Dios? Esto será el resultado y la consecuencia de que muchos procuran buscar a Dios, procuran entrar, pero por una puerta falsa, por una puerta donde hay un atajo quizá, donde no hay consagración, donde no hay obediencia, donde no hay amor al prójimo, donde no hay un caminar siguiendo las instrucciones del Cordero de Dios, de Jesucristo, que nos marcó el camino con claridad. Amado, es un tema importante entender si la salvación es solamente disponible, posible para un pequeño sector, o lo es para toda la humanidad. Se habla acerca de la soberanía de Dios, y precisamente la soberanía de Dios hace pensar que Dios puede hacer lo que Él quiera. Y que finalmente, como Dios es soberano, Él pudo crear a gente para salvación, y como Dios es soberano, Él pudo crear a gente para la condenación eterna.
Y se habla acerca de la soberanía de Dios como una justificante de que Dios solamente determinó y permitió que la salvación fuese para un puñado de personas. Pero creo que es malinterpretar la soberanía de Dios. Porque si bien es cierto que Dios es soberano y es uno de los atributos de Dios, es una de las cualidades de Dios, porque Dios gobierna sobre todo, porque Dios es Rey de Reyes, porque Dios es el que tiene la máxima autoridad. Él es el soberano, Dios de la gloria. Pero juntamente con la soberanía, el Señor tiene otros atributos, los cuales armonizan todos entre sí. Es decir, Dios es soberano, pero también Dios es justo. Y también Dios es bueno. Y también Dios es amor. Y también Dios es clemente y misericordioso. Y Dios es perdonador. Es decir, hay diferentes atributos que nos conforman ese carácter perfecto de Dios. Así como un arco iris que tiene varios colores, cada uno de ellos tiene una dimensión exacta y correcta. No vemos un color inmenso y luego pequeños colorcitos. Cada uno tiene su espacio. Así es el carácter de Dios. Sí, Él es soberano, pero también Él es justo. Él es soberano, pero también Él es misericordioso, amoroso, longánime, perdonador, clemente. Y todos los atributos de Dios armonizan de una forma perfecta. Por ejemplo, para poder entender un poquito más este punto, Dios es un Dios justo. Y si Él aplicase su justicia, únicamente su justicia, con la raza humana, mereceríamos la condenación eterna por el pecado que cometimos. Mereceríamos el infierno. Mereceríamos el ser castigados y juzgados por el pecado que cometimos. Pero gracias a Dios, la justicia de Dios armoniza con la misericordia de Dios. Y entonces Dios envía a Jesús al mundo para que Él pueda llevar nuestro pecado, para que Él pueda pagar por nosotros y darnos una oportunidad de vida eterna. Y de esta forma Dios sigue siendo justo, porque la justicia que debería recaer sobre nosotros recae sobre Jesús, recae sobre Cristo. Él es castigado en la cruz y Dios sigue siendo justo. Él paga por nosotros y es satisfecha la justicia. Y de esta forma puede entrar la misericordia de Dios y darnos una oportunidad de vida eterna. Y podemos ver que siguen estando los atributos de justicia, misericordia, amor, perdón, longanimidad de Dios. Y Dios actúa de esta forma. Es decir, su soberanía no va a hacer que Él pisotee su amor. No va a hacer que Él pisotee su justicia. No va a hacer que Él pisotee su misericordia. Dios es un Dios que es perfecto. Y es un Dios que es justo, juntamente con su soberanía. Algunos piensan que como Dios es soberano, Él puede hacer lo que quiera. Y esa soberanía implica poder actuar inclusive quebrantando sus leyes, pecando, haciendo lo que es incorrecto, haciendo lo que es injusto. Y no es cierto. Dios no actúa así. Dios dejó leyes buenas. Dios dejó leyes rectas. Dios dejó leyes justas. Y Él mismo camina en esa línea, porque Él es un Dios justo, porque Él es un Dios bueno, porque Él es un Dios perfecto. Sería incongruente que Él hubiese dejado leyes buenas, justas y rectas, pero Él mintiese, Él tuviese amargura, resentimiento, odio y un corazón malo y sucio. Este no es Dios. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios perfecto. Es soberano, es misericordioso, es recto. Y todos los atributos de Dios armonizan de una forma perfecta.
Salmo 116, versículo 5. Es solamente un pasaje de la Biblia que nos deja ver cómo los diferentes atributos de Dios actúan conjuntamente, armonizando en este carácter perfecto que Él tiene. Salmo 116, versículo número 5. Dice la Escritura: clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Qué hermoso. Sí, Dios es justo, pero también es clemente y también es misericordioso. Si Dios únicamente hubiese aplicado su justicia para con nosotros, seríamos los más dignos de conmiseración. Pero Dios no aplicó solamente la justicia, sino que también aplicó la clemencia para con nosotros. También aplicó la misericordia para con nosotros. Y por eso el día de hoy el ser humano puede tener la oportunidad del arrepentimiento, puede tener la oportunidad de tener la fe en Cristo Jesús y a través de ella alcanzar el perdón de los pecados, alcanzar la gracia de Dios, ser perdonado y tener una segunda oportunidad. Y Dios sigue siendo justo, porque su justicia cayó sobre Cristo Jesús. Dios es a veces poco entendible para nuestra mente limitada, pero Dios es bueno, Dios es perfecto y Dios es recto. Qué importante es, para poder comprender la salvación de Dios, que podamos entender que Dios tiene planes buenos para con el hombre. Dios siempre ha buscado el poder tener compañerismo con el hombre. Dios siempre ha buscado poder caminar con el hombre, como aconteció en el Edén, que Él convivía con Adán, con Eva, que había una relación estrecha con ellos. Y así es Dios. Es decir, Dios no crea al hombre buscando hacerle el mal, buscando destruirle, buscando afectarle. Y si bien es cierto que algunos no alcanzarán la salvación, es importante subrayar que no es por culpa de Dios. No es por causa de que Dios no haya querido, sino porque el hombre se ha resistido al llamado de Dios. Porque el hombre se ha apartado del plan divino. Porque el hombre se ha alejado de sus leyes. Porque el hombre ha rechazado la oportunidad que Dios le ha dado. Porque Dios le ha llamado y le ha buscado, pero el hombre no ha atendido a la voz de Dios. Y por eso mucha gente el día de mañana no alcanzará el favor, el perdón y la gracia de Dios. Pero no es porque Dios no haya querido. Cuando entendemos el corazón de Dios, cuando comprendemos que Él tiene buena voluntad para con los hombres, aun cuando nació Jesucristo y vino aquí a la tierra el Hijo de Dios, y nació, los ángeles decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios tiene buena voluntad, Dios tiene pensamientos de bien, pero lamentablemente estos pensamientos a veces no se concretan en las personas, porque la gente se resiste al llamado de Dios. Se resisten a poder recibir la bendición de Dios, por cuanto deciden y optan por un camino amplio, espacioso, donde no hay leyes, no hay normas, no hay principios, no hay compromiso con Dios, no hay amor al prójimo, hay libertinaje. Y obviamente la consecuencia es la perdición. Pero no porque Dios así lo quiera, sino porque el hombre lo ha decidido así. Dios no creó a robots, Dios no creó a títeres, que tengamos que ser movidos por cuerdas y que hagamos lo que no queremos y que simplemente Dios nos mueva como marionetas. Dios creó a personas con razón, con voluntad, con decisión. Y Dios nos llama y Dios nos busca. Dios no quiere a gente programada para decir te amo, porque estoy programado a decírtelo. Dios quiere a gente que le ame de todo corazón. Dios quiere a personas que asuman un compromiso voluntario, consciente, de caminar con Él y de seguirle a Él. Es muy importante entender que si Dios hubiese creado a un pequeño sector para ser salvos,
y haber creado un gran sector sin oportunidad de salvación, sin oportunidad de alcanzar el perdón, sin oportunidad de obtener la gracia de Dios, estaríamos viendo un Dios que está haciendo acepción de personas, porque no está dando la misma oportunidad a ambos grupos. Y Dios no hace acepción de personas. Lo dice claramente la palabra de Dios. Si buscamos la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 1, en el versículo número 14, el apóstol Pedro está hablando a cristianos, está hablando a la iglesia. Primera de Pedro 1:14, y dice el apóstol Pedro: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Está exhortando a la iglesia a permanecer. Dice, como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que tenías antes, cuando caminabas en ignorancia. Verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nos llama a la obediencia, nos llama a la rectitud, nos llama a caminar en santidad. Verso 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Nuevo Testamento. Verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel, atención, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El apóstol Pedro está hablando a cristianos y les dice, si invocas por Padre, acuérdate cuál es el carácter de nuestro Padre, aquel que juzga sin acepción de personas. Es decir, no hay compadrazgos para Dios, no hay de que tú eres su cuate. Y como eres su cuate, tú puedes quebrantar las leyes, y tú puedes delinquir, y tú puedes corromperte, y tú puedes robar y defraudar, pero como eres de mis escogidos y de mis elegidos, entonces a ti te es permitido. No es así. Él no hace acepción de personas. La ley es para todos los seres humanos. Todos debemos amar, todos debemos servir, todos debemos perdonar, todos debemos honrar a nuestros padres, todos debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Son leyes buenas, son leyes inteligentes, son leyes justas, son leyes que tienen un propósito benéfico. Y es cierto, no somos salvos por obras. Y lo vuelvo a subrayar para que no se preste malos entendidos. La salvación es por la fe en Cristo Jesús. Pero una persona que ha creído en Cristo Jesús y que ha entendido el sacrificio de Cristo y que ha valorado y ha dimensionado lo que Él hizo en la cruz por nosotros, como respuesta natural, como consecuencia, amará a Dios, amará a Jesús, estará agradecido, caminará amando a su prójimo, no practicará la amargura, el resentimiento, el odio, la mentira. ¿Por qué? Porque Dios ha transformado su corazón. Pero hay personas que tienen un concepto erróneo, pensando que Dios hizo acepción al crear a algunos con la oportunidad de la eternidad y al crear a otros sin la más mínima oportunidad de la vida eterna. Aunque procuren, aunque clamen, aunque lloren, aunque griten, aunque se congreguen, porque no es del que quiere ni el que corre, así lo interpretan, sino del que Dios quiera tener misericordia, sino el que Dios tenga misericordia. Amado, es cierto, Él decide, pero Él ha puesto condiciones. Él decide, pero Él ha puesto un camino. Él decide, pero Él envió a su Hijo Jesús. Él decide, pero Él envió Él mandó un mensaje, el Evangelio, que dice que si nos arrepentimos y creemos, entonces Él nos perdona. Y claro, Él es el que decide, pero finalmente Él busca que todos los seres humanos puedan alcanzar la vida eterna y el perdón. Aquí el apóstol
Pedro está diciendo, recuerda que tenemos un Padre en los cielos que no hace acepción de personas. Si Dios hubiera creado a personas con la determinación de ser salvos o con el fin de ser salvos, independientemente de cómo vivan, independientemente si oran, si aman, si sirven, si obedecen, si respetan a Dios, si se consagran, no importa, tú eres predestinado y tú vas a ir al cielo porque ya Dios te eligió. Mientras que otros, por más que se esfuercen, por más que busquen, por más que clamen, por más que procuren, fueron creados sin oportunidad y no la van a tener porque así los creó Dios. Los creó para la condenación eterna. Ese no es Dios. Ese no es el carácter de Dios. Dios es un Padre justo. Y si es justo, Él no hace acepción de personas. Él le da la misma oportunidad a cada ser humano. Él permite que cada persona pueda tener la oportunidad antes de partir, de arreglar su vida, de prepararse para la eternidad y de caminar de una forma correcta, amándole, honrándole, obedeciéndole y sirviéndole. Él no hace acepción de personas. En Hechos capítulo 10, verso 34, podemos ver un pasaje muy importante del mismo apóstol Pedro, en un momento muy particular. Hechos 10, 34. Fíjate lo que dice la escritura. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Fíjate, es el apóstol Pedro diciendo esto. Pero ¿cuál es el contexto? El contexto es que Dios llama a Pedro a la casa de Cornelio a predicar la palabra a personas que venían de la idolatría, a gentiles, a paganos. Un judío no estaba acostumbrado a entrar con los paganos porque pensaba que la salvación era para el pueblo de Israel solamente. Traían un concepto limitado y cerrado en cuanto a la gracia de Dios. Y de pronto Dios le dice: no llames inmundo lo que yo he santificado. Y lo hace ver aquella visión varias veces. Y luego lo lleva a la casa de Cornelio. Y cuando llega a la casa de Cornelio, el apóstol Pedro predica el evangelio y predica de Cristo. Y cuando predica el evangelio, cae el Espíritu Santo y llena a los gentiles. Y empiezan los dones del Espíritu Santo en ellos. Y Pedro queda impactado y entonces dice lo siguiente: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuánta gente el día de hoy tiene ese concepto que tenían los judíos? Ay, la salvación solamente es para este sector. Solamente es para este pequeño grupito de los elegidos que Dios creó y formó para ello. Amado, Dios es misericordioso y clemente. Dios quiere arrebatar, Dios quiere salvar, Dios quiere perdonar. Y cuando Pedro ve que cae el Espíritu Santo sobre los gentiles y los que le acompañaban de la circuncisión quedaron impactados y finalmente bautizan a esta gente. Y de ahí viene el concilio de Jerusalén, porque los cristianos que venían del judaísmo no podían digerir que la salvación también fuese para los paganos. Ellos sentían los elegidos y pensaban que no había el favor de Dios como para con ellos hacia la gente de afuera. Amado, el apóstol Pedro tuvo que ser tratado por Dios para poder entender su gracia, para poder entender su misericordia, para poder entender la salvación de Dios. Y vio cómo cayó el Espíritu Santo sobre gente pagana, sobre gentiles, sobre gente que venía de la idolatría, pero que obviamente tenían un corazón que estaba buscando a Dios con sinceridad. Y Cornelio era un varón justo que estaba buscando a Dios, a pesar de que venía del paganismo, tanto que cuando llegó Pedro se arrodilló delante de él y lo quería adorar. O sea, había confusiones en él, pero finalmente Dios lo perdonó y lo llenó con su Espíritu Santo. Amado, Dios no hace acepción de personas. Dios le da la oportunidad a todos los seres humanos. Y hay gente que dice: sí, pero la escritura dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, como dice Romanos capítulo 9 verso 13.
Es cierto, la palabra de Dios dice eso. Pero ¿por qué dice eso la palabra de Dios? Porque Dios tiene un atributo que se llama la presciencia, que tiene que ver con el conocimiento anticipado de Dios. Dios conoce el mañana, Dios conoce el futuro, Dios sabe cómo la gente va a caminar. No que Dios haya creado a Jacob para vida eterna y Esaú lo creó para ser condenado. No, amado. Tuvieron la misma oportunidad, pero finalmente uno decidió caminar con Dios, agradar a Dios y ser transformado por Dios, como lo fue Jacob, que Dios transformó su corazón y de ahí cambió su nombre a Israel y comienza la historia del pueblo de Israel. Sí, porque dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Porque hay que entender que unos versículos antes dice: a los que antes conoció, también los predestinó. Eso viene en Romanos 8:29, unos versículos antes. Romanos 8:29. A los que antes conocí. O sea, Dios los conoció desde antes. ¿En qué sentido? Dios conoce el futuro. Dios conoce el mañana. Dios conoce lo que la gente va a hacer, va a decidir, va a caminar, va a obedecer. De modo que cuando habla acerca de a Jacob amé y a Esaú aborrecí, nos está haciendo referencia a la presencia de Dios. No presencia, a la presencia de Dios. Es decir, la palabra de Dios nos dice que Dios tiene presencia. Dios conoce el mañana. Dios conoce el futuro. ¿Sí? Y el propio apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 2, nos dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios. Fuimos elegidos según la presciencia. Si te das cuenta, el término presciencia nos habla de pre, algo anticipado, y ciencia, conocimiento. Conocimiento anticipado. Dios conoce el mañana. Dios conoce el futuro. Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Conoce el futuro, pero finalmente cada uno de nosotros tendrá la oportunidad y tendrá la posibilidad de optar por el camino estrecho, por la puerta angosta o por el camino ancho y la puerta espaciosa. Tenemos la posibilidad de optar, de decidir. Dios ha puesto libre albedrío en nosotros y tenemos la capacidad de decidir. No somos marionetas, somos seres humanos con voluntad. Y dice la Biblia que Dios tiene presciencia, elegido según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Nos habla de la gracia, nos habla de la misericordia, nos habla de ser rociados por la sangre de Jesús. Ahí está el perdón de los pecados. Pero dice la Biblia que Dios nos eligió porque Él tiene presciencia. Él conoce el futuro. Él sabe el mañana. Y entonces podemos armonizar esos textos que parecen contradictorios, pero no lo son, porque tenemos un Dios que no hace excepción de personas, que es omnisciente, que es amoroso, que es soberano, que es justo, que es perdonador, que es bueno. Este es el carácter de Dios. Imaginémonos un padre terrenal, un padre humano que de pronto tiene 8 hijos y decide que 2 de sus hijos que le nacen los va a ayudar, los va a cuidar, los va a alimentar y les va a dar bienes, cuidados, bendiciones. Pero los otros 6, que tuvo 8, 2 serían beneficiados. Los otros 6 nacen para ser destruidos.
Él decide, él lo voy a afectar, lo voy a dañar. Desde pequeño, no va a tener oportunidad, no va a tener herencia, no va a tener mi favor, no va a tener mi cuidado. Y es más, hay un maltrato para con él. Imagínate, ¿qué pensaríamos de eso? Diríamos que es algo monstruoso, algo aborrecible. ¿Cómo un padre va a hacer eso? Amado, Dios no puede actuar de esa forma. Dios crea seres humanos y a todos nos da la misma oportunidad. Y es cierto, habrá algunos que serán salvos. Y Jesús lo dijo, muchos procurarán entrar y no podrán. Pero no es por culpa de Dios, es por culpa de la actitud del ser humano. Es por culpa de la sensibilidad del hombre ante el llamado de Dios. Es por culpa de que el hombre no tiene la docilidad y la determinación de escuchar la voz de Dios y atender a la voz de Dios. Resisten al Espíritu Santo, como dice el libro de los Hechos, por boca de Esteban a los judíos. Resisten al Espíritu Santo y no deciden caminar con el Señor. Nuestro Padre es un Padre amoroso que nos da la oportunidad a todos los seres humanos, pero finalmente Él permite y nos da la libertad de decisión, como la parábola del hijo pródigo nos muestra, que le dio la oportunidad de decidir a los hijos y uno de ellos se fue y vivió perdidamente y el padre no lo obligó ni lo jaloneó, pero finalmente ese hijo rebelde reaccionó en el camino. Entendió, se dio cuenta que había pecado, que había hecho lo malo, se arrepintió y fue con el padre, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y regresó. Y el Señor lo perdonó. Este es el Dios, el Padre celestial, misericordioso y clemente. Pero no fue a buscarlo a la provincia distante, no fue a jalonearlo, no fue una marioneta. Dios nos da la libertad de tomar decisiones, pero Él quiere que nosotros tomemos la mejor decisión. Él quiere que caminemos por el sendero estrecho. Él quiere que entremos por la puerta angosta. Él desea que alcancemos la gracia de nuestro Dios. Vamos a ver cómo los apóstoles, todos nos hablaron de la salvación y el sacrificio de Cristo por toda la humanidad, no solamente por un puñado de personas. Vamos a ver el apóstol Pedro, ya vimos que él entendió. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Dios tuvo que tratar con Pedro para quitarle ese concepto judaico limitado, que no entendía la misericordia de Dios para con todos. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Atención, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira qué importante. El propio apóstol Pedro dice: no queriendo que ninguno perezca. Pedro entendió, Pedro comprendió que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si dice ninguno, es ninguno. Dios no quiere que ninguno perezca, lo dice la Biblia, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, todos pueden proceder, todos tienen la oportunidad. La pregunta es: ¿cómo están respondiendo? Y la pregunta que tienes que hacerte es: ¿cómo estás tú respondiendo al llamado de Dios? ¿Cómo estás tú actuando ante las influencias del Espíritu Santo para con tu vida? ¿Cómo estás actuando tú ante el llamado de Cristo para contigo? Pedro tenía claro que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué incongruente sería esto si Dios creó a gente para ser salva y a gente para que se pierda? Pero Dios no quiere que se pierdan, pero no les dio la oportunidad. Sería algo irracional. Vamos a ver al apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 2, verso 2. ¿Qué dice el apóstol Juan al respecto de esto? Primera de Juan capítulo 2, versículo número 2. Dice la escritura, el apóstol Juan: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ok,
¿Qué significa propiciación? Reconciliación. La piedad, la misericordia de Dios se mueve perdonando nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y dice, y por los de todo el mundo. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El apóstol Juan tenía claro que la salvación y el perdón de Dios es para toda la humanidad. Está accesible para toda la humanidad. Si bien es cierto que no todos van a alcanzar el perdón, si bien es cierto que no todos se van a salvar, porque ya lo vimos por boca de Jesús, sí está accesible para todos, porque Dios no hace excepción de personas, porque Dios es justo y le da la oportunidad a todos. Y aquellos que se van a perder es porque decidieron no atender al llamado de Dios. Lucas, vamos a ver qué dice en Hechos capítulo 17, verso 30. Aquí el autor, el escritor de este libro de los Hechos, que es Lucas, el médico amado, en Hechos 17, 30, está haciendo referencia al apóstol Pablo cuando predicó en Atenas. Y dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, atención, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oye, pero si Dios no les permite, si ya fueron creados para condenación, si no pueden arrepentirse, si no pueden ser salvos, si no hay gracia para ellos, ¿cómo manda Dios a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan? Sería algo ilógico que Dios te dijera: arrepiéntete, búscame, entrégate, pero no te doy la gracia, no te doy la oportunidad, no te doy la ayuda y no puedes. Es como alguien que le dice a un niño sin piernas: ponte a correr, levántate y corre, y quiero que corras aparte 9 segundos los 100 metros. Oye, no puedo, no tengo piernas, y si no lo haces te voy a castigar y te voy a azotar. Sería algo injusto, sería algo incorrecto. Así no es Dios. Dios nos pide lo que podemos hacer. Y aquí dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y si dice todos los hombres, es a toda la humanidad. Y si es en todo lugar, hemos de aplicarlo a cualquier persona, en cualquier país, en cualquier momento en la historia de la humanidad. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto lo está citando Lucas, haciendo referencia a la predicación de Pablo en Atenas, un país pagano, Grecia, donde hubo personas que decidieron caminar con Dios. Vamos a ver al propio apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Primera de Timoteo capítulo 1, verso 15. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo número 15. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por los predestinados. ¿Así dice? Por los escogidos. ¿Así dice? No. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Como diciendo, yo soy el peor. Yo soy el primero en la fila de pecadores. Porque el apóstol Pablo sabía su pasado, sabía de dónde venía, y aún él había perseguido a los cristianos, pensando que él hacía el bien, persiguiendo al pueblo de Dios. Qué terrible. En una postura judaica cerrada, donde no tenía claridad del perdón de Dios y la gracia de Dios. Pero el Señor transformó su corazón, porque él, en cuanto a la ley era irreprensible. Era irreprensible, guardaba todo lo que la ley judaica decía, pero ahí estaba lleno de amargura y odio y celo incorrecto, matando, persiguiendo a los cristianos. Aquí dice el apóstol Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Por todos. Y está hablando de Jesús, que vino a salvar a los hombres, que vino a salvar a los pecadores. Está hablando de la gracia, y es una palabra fiel, es una palabra digna de ser recibida por todos.
no solamente por un pequeño puñado, por todos. Y en el mismo libro, la misma carta, 1 Timoteo capítulo 2, pero en el verso 3 dice, 1 Timoteo 2:3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Atención, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Qué absurdo sería que Dios quiera que todos los hombres sean salvos, pero nada más creó a poquitos para poder ser salvos y los demás los creó para que no puedan ser salvos, porque Él es soberano. Es una mala comprensión de la soberanía de Dios. No, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice la Escritura, y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador, gloria a Dios, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Atención, el cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Por quién? Por todos. Por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No se dio en rescate por los elegidos nada más. No se dio en rescate nada más por un sector que Dios creó. Se dio en rescate para todos. Es decir, la oportunidad está para toda la humanidad. La posibilidad está para todo ser humano. Porque Dios es bueno. Porque Dios es amor. Porque Dios es justo. Porque Dios no hace excepción de personas. Y si alguien no alcanza el perdón, es porque rechazó la gracia de Dios. Es porque resistió a la obra del Espíritu. Y es porque tapó sus oídos ante los llamados de Dios. Como cuando Jesús le dijo a Jerusalén: ¿cuántas veces te quise llamar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? No quisiste. Está hablando de la voluntad del ser humano en rechazar la invitación de Jesús. Pablo entendía claramente que la gracia de Dios era para todos los hombres, tanto que se fue a los gentiles a predicar el evangelio. Y su ministerio fue enfocado a personas que antes no conocían de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 13. Vamos a ver otro texto. Segunda de Corintios 5:13. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente forma. Segunda de Corintios 5:13. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él murió por todos. Él dio su vida por todos. Su sacrificio tiene el poder de perdonar a toda la humanidad. Su sacrificio, su expiación, su misericordia está al alcance de todo ser humano. Pero hay condiciones. Hay un evangelio. Hay requisitos que estableció Dios. Y la gente que no camine en esas condiciones no va a alcanzar la gracia de Dios. Y no es un pago, porque por todo lo que hiciéramos, predicáramos, obedeciéramos, jamás podríamos ser perdonados. En los requisitos también está el creer en el sacrificio de Jesús, que Él tomó nuestro lugar, que Él pagó por nosotros, que Él llevó nuestra culpa y que gracias a Él podemos hoy tener la oportunidad de la vida eterna. Pero juntamente con la fe en Cristo Jesús está el arrepentimiento, que el hombre tiene que abandonar sus pecados. El hombre tiene que pedirle perdón a Dios. El hombre tiene que abandonar su vida de desobediencia. Por eso Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y después del arrepentimiento viene la fe en Cristo Jesús, a través de la cual podemos ser salvos. Qué sencillo es el evangelio, pero a veces qué complicado lo hace el hombre. Y comienzan con interpretaciones que deforman el carácter y el corazón
de Dios. Ya vimos lo que dice el apóstol Pablo, ya vimos lo que escribe Lucas, ya vimos lo que predicó el apóstol Juan, ya vimos lo que predicó también el apóstol Pedro y cómo él entendió esto de la salvación. Pero escuchémoslo de la boca de Jesús. Juan 3:16. Juan, el evangelista, el apóstol, está citando a Jesús. Y es Jesús el que está hablando en este pasaje. Son palabras de Jesús a Nicodemo. Y le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un pasaje hermosísimo que nos habla del perdón de Dios a la humanidad, de la misericordia y el plan divino de Dios para la salvación y el rescate del pecador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a los elegidos, no solamente a los predestinados. Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero sigue diciendo el apóstol Juan, citando a Jesús, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí está la clave. Estaba la oportunidad, estaba la opción de la salvación, pero los hombres amaron más las tinieblas que el mundo, amaron más las tinieblas que a Jesús, amaron más el pecado que la oportunidad que Dios les dio. Amaron más la mentira, el odio, el adulterio, la fornicación, la borrachera, y no aprovecharon la oportunidad. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Son palabras de Jesús citadas por Juan, donde nos habla de la salvación de Dios para toda la humanidad, para toda la raza humana. Pero finalmente el hombre tiene voluntad y el hombre puede aprovechar esta oportunidad o puede rechazarla. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha sido una bandera histórica del cristianismo, que hace referencia al amor de Dios, a la misericordia de Dios, al perdón de Dios, accesible para toda la humanidad. Un pasaje más citado por Pablo, que pudiera ser una preciosa conclusión de lo que es la gracia, lo que produce la gracia. No, la gracia no es que Dios te eligió y Dios te puso como un grupo selecto de sus elegidos y que bueno, no importa cómo vivas, no importa lo que hagas, tú estás predestinado para ser salvo y los demás fueron creados para la condenación, pero tú, como eres predestinado para ser salvo, independientemente de tu vida, tú eres salvo y vas a ser salvo, y salvo siempre salvo, y vas a ir al cielo, y los demás no tienen la oportunidad. Ese no es Dios. Esa no es la gracia. ¿Qué produce la gracia? ¿Qué demuestra el que está en la gracia de Dios? ¿Qué frutos hay de esa gracia? Dice el apóstol Pablo en Tito, capítulo 2, versículo número 11. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿De quién? A todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, la gracia está al alcance de todos los hombres. Está al alcance de toda la humanidad. No solamente para un pequeño puñado. Está accesible para todos. Y es cierto, si Dios mira, como tiene la capacidad en su presciencia y omnisciencia en el futuro, Él sabe quiénes finalmente tomaremos la decisión de caminar con Él o no la tomarán. Pero hoy tú tienes la oportunidad.
hoy está en ti. El escuchar su voz, el atender a su llamado, el caminar con Él. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y sigue diciendo, enseñándonos. ¿Qué nos enseña la gracia? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Qué pasaje tan hermoso que nos habla de la gracia de Dios. ¿Y qué produce la gracia de Dios en una vida? Nos lleva a renunciar a la impiedad, nos lleva a renunciar a los deseos de este mundo, nos lleva a vivir sobria, justa, piadosamente, esperando la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Él viene por nosotros y la gracia está accesible para todos. Y la gracia produce esto. ¿Quién alcanza la gracia? Aquel que escucha la voz de Dios, aquel que se arrepiente, aquel que cree en Cristo Jesús, aquel que entiende lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y al entender ese amor inefable que no puede ser expresado, lo lleva a caminar amando a Dios, sirviendo a Dios, amando a su prójimo. No en mentiras, no en robos, no en fraudes. Su vida va a ser una vida de gratitud, de amor, de servicio, de obediencia. No para ser salvo, sino porque ha alcanzado la gracia. La gracia en su vida lo ha llevado a esto. Pero finalmente esta gracia está al alcance de todos los seres humanos. Los seres humanos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Esta palabra, querido amigo, hermano que me escuchas, tiene como finalidad animarte a buscar a Dios. Tiene como finalidad perseverar, caminando con Él, orando, clamando a Él, porque tenemos un Dios que escucha, un Dios que obra, un Dios que ayuda, un Dios que atiende, un Dios que es poderoso. No tenemos un Dios distante, un Dios sordo, que su mano se ha cortado para salvar y su oído se ha grabado para oír. No, Dios sí responde y Dios desea ayudarte, Dios desea perdonarte, Dios desea transformarte. Esta palabra tiene como objetivo que te animes a buscar a Dios. Porque puede venir el pensamiento, y quizá ha venido en algunos de los que me escuchan, de decir, quizá no fui creado como predestinado. Quizá soy creado como aquellos que no tienen la oportunidad de la gracia. Pues ¿de qué sirve que me esfuerce? ¿De qué sirve que me congregue? ¿De qué sirve que clame, que ruegue, que busque? Si finalmente fui creado por Dios como esa gran multitud que fue formada para la condenación eterna. No, amado, ese no es Dios. Ese no es Dios. Dios hoy te da la oportunidad, a ti que me escuchas, de poder caminar con Él. De poder alcanzar la gracia, de poder ser perdonado. Y sí, si bien es cierto que va a haber un sector que será salvo y otro condenado, pero es porque rechazaron voluntariamente. Y Dios habla de los predestinados. ¿Por qué? Porque Dios tiene presciencia, porque Dios conoce desde antes, porque Dios sabe el futuro. Y en ese concepto lo menciona, pero no porque Dios te haya creado, programado para muerte o para vida. Todos tenemos la oportunidad. Y la salvación de Cristo es para toda la raza humana. Si te ha venido el pensamiento de que quizá no valga la pena esforzarte o buscar a Dios, que quizá Él no te escucha, que aunque lo procures, corras, no hay esperanza, porque quizá eres de los no elegidos. No, amado, hoy Dios te está hablando porque te ama. Hoy Dios está hablando porque te está buscando. Hoy Dios te está hablando porque la puerta está abierta. Hoy Dios está llamando porque tú tienes la oportunidad. Y Jesús murió por ti. Y Jesús desea cambiar tu vida. Y quizá, inclusive, habrá personas que piensen que por tu vida pasada, por cómo viviste, por lo que hiciste,
por los pecados de tu juventud, por los pecados del pasado, por tu rebeldía, por tu indiferencia. Ya no hay oportunidad, estás desechado, ya no hay opción para el perdón. Yo te digo algo, si Dios te está hablando, si ha habido en ti esa inquietud de caminar con Él, si ha habido en ti ese deseo de poder acercarte a Él, de poder ser perdonado, de poder alcanzar la gracia, yo te digo algo, es porque Dios te está buscando, es porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida, es porque hoy la puerta está abierta para ti. Aprovecha esta oportunidad, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y busque a Dios, el cual será clemente, misericordioso y amplio en perdonar. Este es nuestro Dios. Y si te has sentido indigno, te has sentido pecador, te has sentido que no mereces el perdón de Dios, yo te pregunto, ¿quién es digno? ¿Quién merecía el perdón? Hay uno solo digno, y se llama Jesús. Todos los demás merecíamos la muerte eterna. Todos los demás merecíamos la condenación. Él no vino por los enfermos. Perdón, Él no vino por los sanos. Él no vino por los que se sienten justos. Él vino por los que se reconocen pecadores, por los que saben que están enfermos y necesitan el perdón de Dios. Vino por los pecadores, pero para llevarlos al arrepentimiento, no para que sigan viviendo en rebeldías, no para que sigan viviendo en maldad, no para que sigan matando, robando, fornicando, desobedeciendo, adulterando, sino para que ahora puedan caminar en gratitud a lo que Él hizo por nosotros, de una forma diferente, de una forma distinta, en amor a Dios y en amor al prójimo, al entender la oportunidad que Él nos da a través de este acto de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizá te has sentido que no hay oportunidad para tu vida y dices, quizá ya no está el Espíritu Santo, quizá ya se apartó, quizá ya no tengo la oportunidad o no soy de los elegidos. Yo te digo algo, si Dios te ha estado hablando, si en ti hay comezón de buscar a Dios, si estás preocupado por la salvación, por la vida eterna, por llamarle a Dios, es obvio que esto es obra del Espíritu Santo. Que Dios te está buscando, que Dios te está llamando, que Dios tiene interés en tu vida, que Dios desea salvarte y que Dios tiene hoy la puerta abierta para ti. Se platica de la anécdota de un hombre que era muy malo. Le conocían como el ladrón y el pecador empedernido en una comunidad. Un hombre malo, un hombre violento, un hombre indiferente a lo de Dios. Y un día en su poblado hubo una reunión de evangelismo. Y a una pequeña niña Dios le puso en su carga ir a buscar a este hombre e invitarlo para que pudiera escuchar la palabra. Dios puso en su corazón buscar a este pecador, a este hombre malo. Y la muchachita fue y lo buscó y le dijo, oye, hoy va a haber una reunión, te invito para que vayas. Le entregó un folleto y ese hombre malo, pecador, lo recibió. Y el Espíritu Santo comenzó a orar en su corazón. Y empezó la reunión. Ahí estaba el predicador compartiendo. Y este hombre pecador llegó, pero no quiso entrar donde estaban todos, sino que se metió por la puerta de atrás y se puso en un cuartito escondido atrás. Y escuchaba a lo lejos. Y el hombre predicaba la palabra. Y el Espíritu Santo obraba en los corazones. Y el Espíritu fue hasta donde estaba este hombre, hasta donde estaba él allí, lleno de pecado, cargado de maldad, pero influenciado por el Espíritu Santo. Y de pronto hubo un llamado y de aquella sala escondida se levantó el pecador, este hombre, y pasó al frente, se entregó a Jesús, rindió su vida. Y después de esto el poblado lo conocía como el ladrón arrepentido, el pecador arrepentido, porque sabían de la vida de la cual él provenía. Un día le preguntaron su edad y él dijo,
tengo 3 años. ¿Cómo 3 años? Sí, porque fue 3 años atrás que llegó Jesús a mi vida. Antes de eso no era vida. Realmente viviendo, tengo 3 años desde que llegó Jesús a mi corazón. Amado, la gracia de Dios es muy grande. El deseo de Dios de salvar es inmenso. A veces personas que pensamos que no tienen la oportunidad, el Señor los está mirando, el Señor los está buscando, el Señor desea perdonar, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La salvación es para todos los hombres. Como dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, sino que desea que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, procedan al arrepentimiento. Hoy comprende que Dios desea salvarte, que Dios te está llamando y que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. Hoy entiende que la puerta del arca está abierta y el arca se llama Jesús. Hoy puedes entrar. Hoy puedes rendir tu vida. Independientemente del pasado del que vengas, hoy puedes rendir tu vida. Entrégale tu corazón. Pídele perdón. Decide caminar de una forma diferente. Renuncia a la vida que llevabas. Busca la palabra de Dios. Busca agradar a Dios y conocerle a Él. Y sobre todo, cree en lo que Él hizo por ti en la cruz. Confía en su sacrificio. Entiende lo que Él hizo por ti, que Él te ama, que Él entregó a su Hijo y su Hijo murió en aquella cruz para pagar por tu pecado, para cubrir tu deuda, para pagar todo aquello que tú debías, para que hoy puedas tener la oportunidad de la gracia de Dios, el perdón de Dios, el favor de Dios, porque Jesús murió por ti, para que hoy tú puedas alcanzar el perdón de los pecados. Esta es la gracia de Dios. Este es el amor de Dios por la humanidad. Estos son los planes perfectos que Dios tiene para con la raza humana, y lo aplico a tu vida. Estos son los planes perfectos que Dios tiene para contigo, que me escuchas. Él quiere cambiarte. Él puede cambiarte. Él desea hacerlo. Él te ama. Él murió por ti. Y Él hoy te llama a que rindas tu corazón para que Él pueda darte una nueva oportunidad. ¿Por qué no cierras tus ojos? Ahí en tu casa, ahí en tu hogar, tú que me escuchas, ¿por qué no cierras tus ojos ahí, tú con Dios? Habla con Él, Él te escucha. No importa quién esté a tu lado, no importa si está tu padre o tu mamá o tu esposa o tu esposo o tus hijos. Hoy está Dios ahí hablándote, hoy está Dios llamándote. Habla con Él, entrégale tu vida, pídele perdón por tus pecados y toma la decisión de caminar con Él. Entiende que Él dio su vida por ti. Entiende que Él derramó su sangre por ti. Entiende que ya fue pagado el precio en la cruz por amor a tu vida. Ahí, en lo privado, acércate a Él. Confía en Él. Él te ama. Él murió por ti. Él dio su vida por ti. Él derramó su sangre para pagar por todas tus iniquidades, por todo lo que tú has hecho, que tú sabes lo que has hecho, y Dios también. Cada episodio, cada capítulo vergonzoso de tu vida, cada decisión incorrecta que tomaste, cada desobediencia, Él pagó en la cruz por eso. Él murió en la cruz por ti. Él no tenía por qué haber ido a la cruz del Calvario, pero Él lo hizo. El justo por los injustos. Él murió por nosotros, para que hoy podamos tener una nueva oportunidad de perdón de pecados, de misericordia, de vida eterna,
Independientemente de tu pasado, independientemente de lo que has cometido, independientemente, el Señor hoy te llama. Entra al arca. La puerta está abierta. Corre a Cristo. Ríndele tu vida. Pídele perdón. Y confía en lo que Él hizo por ti. Hoy es tiempo todavía. Hoy existe la oportunidad. Hoy te está llamando el Espíritu Santo. Hoy eso que sientes en tu corazón es el Espíritu Santo que te está buscando a ti, que te está llamando, que te está diciendo: yo te amo, yo estoy preocupado por tu vida, yo deseo que pases conmigo la eternidad, yo tengo buenos pensamientos para contigo. Hoy escucha su voz, no te distraigas, no mires a un lado o a otro. Hoy escucha la voz de Jesús. Y hoy permite que Él obre en tu corazón. Él te está buscando. Oye hoy su voz. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio. Él lo hizo por ti. Tan grande fue Él te ama. el amor de Dios. Él te está llamando, te está buscando. Que hasta la cruz llegó. Deja que Él moldee tu vida. Tan grande Deja que Él moldee tu corazón, tu carácter. Deja que su Espíritu Santo obre en ti, tu mente, en tu corazón. fue por ti, Él dio su vida por por ti. ti, Él dio su vida por ti. para perdonarnos. Fue por mí, fue por ti, para hacernos libres, libres para amar y para hacer el bien. Fue por mí, fue por ti, para perdonarnos. Fue por mí, Él te ama. fue por ti, Escúchalo, Él te ama. Él te está buscando. para ser Y Él entregó libres, lo más hermoso que Él tenía, su Hijo, por ti. libres para Él entregó a su Hijo por amor a ti, para que ahora lo ames, y para ser para que ames a tu prójimo. Y vivas agradando por amor, por gratitud. Este es el amor de Dios para contigo. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor Derramó su sangre. que cada gota de su sangre dio. Él derramó su vida. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó.
sangre dio, fue por mí, fue por ti, para perdonarnos, fue por mí, fue por ti, para hacernos libres, libres para amar, para hacer el bien, fue por mí. Este es el amor de Jesús. Fue por ti. Este es el grande amor de Jesús y la gracia Para perdonar por una humanidad perdida. Fue por mí. Los planes de un Dios bueno, los planes de un Dios perfecto, los planes de un Dios misericordioso. Para hacernos libres, libres para amar y para hacer el bien, libres para amar y para hacer el bien, libres para amar y para hacer el bien. Hoy a través de la Escritura hemos buscado responder a la pregunta: ¿salvación para todos los hombres? Sí, ese es el deseo de Dios. Si bien es cierto que algunos, como dice la Escritura, no la alcanzarán, no es porque Dios no lo ha deseado, sino porque el hombre ha decidido caminar en sus propios pecados, amado su maldad. ¿Jesús murió por toda la humanidad o solo por algunos? Él murió por todos. Pero este beneficio lo gozarán solamente aquellos que se arrepientan y crean en Jesús, que caminen en el Evangelio, que rindan su vida a Dios, entendiendo el sacrificio de Jesús por sus vidas. Y cuando esto es una realidad, obviamente los frutos son visibles. Será alguien que en gratitud amará a Dios, amará a su prójimo, caminará con Dios, servirá a su prójimo, no para ser salvo por obras, sino porque es salvo, puede amar. Jesús murió por todos. Oh amado amigo que me escuchas, que tú puedas entender que Él te ama, que Él te está buscando y que Él desea que puedas alcanzar la misericordia y el favor de Dios. Padre amado, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque la Escritura es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Y aclara, Señor amado, inquietudes legítimas que pueda haber en la mente de cualquier persona. Oh Dios, que podamos entender que tú eres un Dios bueno, soberano, pero justo, misericordioso, clemente y paciente. Oh Padre, que podamos entender que tus atributos armonizan, Señor, entre sí. Tú eres el Dios bueno y perfecto, que deseas la salvación de todos los hombres.
Y hoy mandas a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, entendiendo que ya fue sacrificado el Cordero Pascual, que se llama Jesús, quien dio su vida por nosotros para darnos el día de hoy la vida eterna, el perdón de los pecados y esa gracia inmerecida. A ti sea la gloria, Señor Jesús. Amén, Señor.